Las noticias del día con Víctor Americano. El acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en las noticias del día con un servidor, Víctor Americano. Mucho le agradece la aprecia que siempre usted nos distinga con el favor de la sintonía. Por supuesto, en esta propuesta informativa que hacemos a través de americanovictor.com, el portal de noticias que está a su entero servicio. En este momento estamos, pues compartiendo lo que es la información, la transmisión, el link en lo que es el Facebook para llegar a más personas en este miércoles. Es miércoles 6 de mayo de este 2020. Gracias por estar al pendiente de lo que está sucediendo. Ya sabe que de lunes a viernes a las 2 de la tarde, sí, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, las noticias del día con un servidor a través de estas propuestas de redes sociales, la magnífica oportunidad de estar informados al momento de lo que pasa en esta localidad, en Michoacán, en el país, en el mundo prácticamente. La bienvenida también a nombre del ingeniero Miguel Ángel Lobato en la producción. En este miércoles le tenemos bastante información, ya estamos compartiendo toda esta propuesta informativa, así que vamos a arrancar. Tenemos a Pepe Toño recorriendo esta capital michoacana. Él está al frente de la agencia Exeni, un amigo entrañable de hace décadas enteras, un profesional. Y si alguien sabe lo que está pasando en esta capital michoacana, en las carreteras también del estado, es José Antonio Zamudio. Pepe Toño, muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Víctor? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes también a Ángel Lobato, Vania, allá en la cabina, en controles. Y esta tarde de miércoles, mitad de semana, donde seguimos encontrando gente en los bancos, lamentablemente. Pero en otros lugares, como es el emblemático Bosque Cuauhtémoc, así luce. Mira, hasta lugar para estacionarse hay. No vemos gente así, tal cual. No hay gente que viene a hacer actividad deportiva, y los pocos que lo hacen es en la mañana muy tempranito, algunos con su cubrebocas. Así luce este sitio que en un día pues sin pandemia, tú recordarás, luce abarrotado, con mucho movimiento, pero pues ahora sí luce con poca movilidad. Lo que sí encontramos es aquí en las inmediaciones del infantil, pues los familiares que vienen con sus pequeñines, algunos al exterior, otros que pues permanecen en los alrededores. Este es otro de los hospitales, es un privado que ha incluso ya habilitado un área para las personas sospechosas de COVID-19. Y en este perímetro que está el Hospital Civil, el Hospital Infantil, el Centro Estatal de Oncología, el movimiento es tranquilo en estos momentos, para que lo tomen en consideración. No tenemos manifestaciones hasta este momento, se mantiene sin mayor novedad. Mi querido Vic, la información que tenemos, regresamos contigo, Alex. Pues trabajando como todos los días, Pepe Toño, gracias por este reporte tan puntual, recorriendo las calles de Morelia. Y sí, pues hay mucha menos actividad, ya sabemos que por los temas de la pandemia, y aparte estamos en los picos, en estas fechas que vienen, estamos en eso precisamente, para que esté usted en casa, dentro de todo lo posible. Tenemos más información de todo esto para que esté con nosotros. Y también lo que son las cifras del coronavirus en el ámbito nacional y también en Michoacán, por supuesto en Morelia. Este mapa en el ámbito nacional señala lo siguiente, que son, de acuerdo, insisto, a las 19 horas de ayer. Es el corte de las 19 horas, que es cuando sale la autoridad de la Secretaría de Salud allá en Palacio Nacional informar a los mexicanos. Normalmente es Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Son 2,507 defunciones por COVID-19, con 26,025 casos de contagios confirmados acumulados. Y dentro de las defunciones que ha habido en el país, sigue siendo el número uno, lo que es Ciudad de México. Ciudad de México con 543 defunciones, Baja California 289, el Estado de México 227, Tabasco 176, Sinaloa 173, Quintana Roo 142. También en lo que es Puebla 113, Chihuahua 111, Veracruz 79, Morelos 69, hasta llegar a Michoacán, que es con 56, 3, 6,
9, 10, 11, el lugar número 11 está Michoacán en cuanto a defunciones, de acuerdo a las cifras que tiene, y de ahí para abajo todas las demás entidades federativas. Eso, insisto, en el país. Y en el mapa de Michoacán, pues es lo que nos comenta la autoridad de salud aquí en esta entidad: 432 casos confirmados, 432, 319 sospechosos, con 56 defunciones, es lo que se tiene, 123 recuperados. Ahí tenemos precisamente el mapa y los municipios que tienen esta situación de presencia de coronavirus. Dentro de todo este contexto también le tenemos pues el comunicado técnico diario de COVID para lo que es Michoacán. Habla de 432 casos confirmados, entre ellos 268 hombres, 164 mujeres. Estamos hablando de que Lázaro Cárdenas presentó 10 nuevos casos de antier para ayer, con el 40.7% del total de contagios en Michoacán. Lázaro Cárdenas, 176 casos, y se está sumando bastante en Lázaro. En Morelia, 48. En Morelia está pasando algo muy singular. Ojalá que así continúe. Bueno, ojalá que fuera en todo Michoacán, pero ha ido como que manteniéndose las cifras. Por ejemplo, no hay un nuevo caso de antier para ayer. 48, Uruapan 20, Sinapecuaro 14, La Piedad 12, Pátzcuaro 12, Zitácuaro 11, Marabatío 10, Santa Ana Maya 10, que son los que están de color rojo, un poco más oscuro que los demás, por supuesto. Uno en Santa Clara del Cobre, ya me comenta aquí el corresponsal, el estimado ingeniero Lobato. Uno en Santa Clara del Cobre ya hay, de acuerdo a lo que menciona. Bueno, pues esas son las cifras de los casos confirmados. Hay 37 hospitalizados, 22 graves, las 56 defunciones, ¿qué le parece? Y también han estado enviando un gráfico por las defunciones que ha habido por institución y por municipio de residencia. 24 personas se han muerto en Lázaro Cárdenas por COVID-19, 5 en Morelia, 2 en Uruapan, en Zitácuaro, en Tzintzuntzan, en La Piedad y en Álvaro Obregón, 1 en Zamora, Venustiano Carranza, Zaguayo, Pátzcuaro, Ocampo, Madero, Jiquilpan, Erongarícuaro, Cuitzeo, Arteaga, Patzingán y de otras entidades de residencia fuera de Michoacán, pero que aquí fueron atendidos y fallecieron 6 lamentablemente. Ahí tenemos precisamente las defunciones por municipio de residencia y por institución, que el sector salud 31, el Seguro Social 18, ISSSTE 4, y hospitales privados 2, Secretaría de Marina 1. Es la estadística, es lo que tenemos precisamente respecto a lo que es el COVID y las cifras, lo que comenta la autoridad correspondiente. Vamos a avanzar porque fíjese que desde la semana pasada habíamos entrevistado a lo que es el diputado del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar. Él, bueno, pues ha celebrado la aprobación de estas iniciativas en favor de los michoacanos, dijo, por el COVID-19, porque la 74ª legislatura, los diputados locales validaron sanciones más altas a quienes agredan a personal de salud. Así las cosas. Esta es información que rescatamos de ayer porque es importante tenerla para usted. En este sentido, durante la sesión del martes, allá en el recinto fue aprobada esta propuesta para agravar hasta con 6 años de prisión, 6 años, a toda aquella persona que agreda o lesione a personal de las diferentes áreas de salud, quienes en medio de esta crisis sanitaria por el COVID-19 arriesgan prácticamente todo para dar atención a los ciudadanos e incluso para salvar las vidas. Y bueno, eso estaba pendiente, fue propuesta, fue aprobada, y bueno, este es el Congreso local, la 74ª legislatura. Vamos a avanzar porque le tenemos, por supuesto, más información. Ya que estamos hablando de legisladores, le comento que Antonio García Conejo, el senador por Michoacán, pues se reunió con presidentes de las cámaras empresariales. Él habla de que urge que se escuchen las voces de los empresarios a la hora de tomar medidas para reactivar este sector. Una situación complicada, la cuestión de la crisis sanitaria que conlleva, por supuesto, a una crisis económica ante esta situación que atraviesa, ya sabe usted, el sector turístico, principalmente el hotelero, el restaurantero. Antonio García Conejo, que es presidente de la Comisión de Turismo allá en el Senado,
Dijo que es urgente y muy necesario impulsar estas acciones para reactivar el sector. Estuvo platicando, por ejemplo, con Alejandro Hernández, presidente de la Canirac, Rubén Flores de la Coparmex, Judith Mora de la Asociación de Hoteles de Morelia, también de Juan Manuel Abud, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, entre otros. Ojalá que hagan un frente común para que volteen a ver al sector empresarial. No me imagino cuando termine todo este asunto de la pandemia, bueno, que no va a terminar en sí, sino que vamos a aprender a vivir de manera diferente. Van a tener que ingeniárselas de una manera muy importante para reactivar el sector turístico, porque la cuestión de la convivencia va a ser diferente de hoy en adelante. Ese es Toño García Conejo, y bueno, pues es la información que le tenemos. Fíjense que eso que le vamos a presentar a continuación es algo que allá en la Ciudad de México, una convocatoria que hizo Claudia Sheinbaum con genios supuestamente del marketing, de la mercadotecnia, imagen, entre otras cosas, para implementar una campaña que convenza de una vez por todas a la gente a quedarse en casa en esta época de pandemia. Le voy a platicar de unos pósters, de unos, ahora sí que mensajes fuertes que se están colocando en las entradas y salidas del metro, donde está el Metrobús también, en algunas paradas de camiones allá en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver la primera y qué es lo que dice. Dice, no quieres estar encerrado en casa, pero sí en un ataúd. ¿Qué le parece? No quieres estar encerrado en casa, pero sí en un ataúd. Quédate en casa, quédate vivo. Así se llama la campaña. Quédate en casa, quédate vivo. Vaya mensaje esto que estamos viendo. Otro dice, claro que puedes visitar a tus amigos si los odias. Quédate en casa, quédate vivo. Son diferentes mensajes. Vamos al tercero. Mire, mejor encerrado en casa que bajo tierra. Quédate en casa, quédate vivo. Esto es en la Ciudad de México, ¿eh? Y bueno, pues obviamente generó una serie de opiniones. Vamos a ver este que también lo están colocando. Salva tantas vidas como un doctor desde casa. Quédate en casa, quédate vivo. Esa es la cuarta, son 6. Bueno, son más, pero tenemos 6 para verlo. Si sales, matas. Si sales, mueres. Es que mucha gente puede traer el coronavirus, ser portador nada más y pues no tener ningún síntoma, ningún síntoma, y aún así puede contagiar a los demás. Por eso si sales matas o si sales mueres, porque también puedes contagiarte. Quédate en casa, quédate vivo. Y otro más que también han publicado, si sales y te enfermas no te quejes, de hecho no podrás. Quédate en casa, quédate vivo. Lo que pasa es que la muerte por COVID-19 es tremenda, es la neumonía, es morir ahogado, prácticamente sin poder respirar. Es tremendo esto que se implementó en la Ciudad de México, pero pues después de lo que ha pasado en varias partes, incluyendo Ecatepec, del ingreso al Hospital de las Américas, usted ya sabe esa historia porque se la platicamos aquí en ese espacio. Después también de que han desarticulado fiestas en varias partes de la Ciudad de México a estas alturas prácticamente. Bueno, pues están estas formas de hacer campaña para decirle a la gente, mejor quédate en casa y quédate vivo. Pero ¿saben a quién no le pareció mucho? Que porque este tema es autoritario, que porque esta campaña es autoritaria, que porque mejor hay que confiar en la gente y no hacer campañas de este tipo. Sí, lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera. Dijo varias cosas, pero dentro de lo que comentó fue pues prácticamente tumbarle la campaña a Claudia Sheinbaum, la jefa de la Ciudad de México, jefa de gobierno de la CDMX. Vamos a ver, escuchar cómo lo dijo López Obrador. No creo yo necesaria la campaña que se dio a conocer ayer o antier para pedir que la gente no salga y se quede en sus casas, pero con un tono, lo digo de manera muy respetuosa, demasiado autoritario.
y además infundiendo miedo, tratando a los ciudadanos como si no fuesen responsables y como si no estuviesen demostrando que están participando conscientemente y evitando salir, ¿sí?, de sus casas. Entonces, yo respetuosamente no avalo esa campaña. No soy partidario del autoritarismo y creo que es más que autoritaria esa campaña. No quiero calificarla tan puntualmente, pero sí hay un término para eso. Pero no lo quiero hacer. Ojalá y la retiren y que confiemos en la gente. Bueno, pues es la opinión del presidente López Obrador, que ojalá la retiren. No sé si le estará dando línea a Claudia Sheinbaum para decirle retírala. ¿Usted qué opina de este tema? ¿Está de acuerdo en que la campaña sea así de cruda? En decirle a la gente, no quieres estar encerrado, pero sí quieres estar en un ataúd, para entender la gravedad de las cosas. ¿O cree que está bien lo que dice López Obrador, de que López Obrador diciendo que es una campaña con autoritarismo y que infunde miedo a la gente? Es una situación bastante compleja, ¿eh? Aquí mismo en Michoacán, el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo ha dicho de que es increíble, pero todavía hay gente que no cree que sea una realidad este tema del COVID-19. En un instante más adelante vamos a platicar, vamos a presentarle un mensaje que dio en específico a la gente de la Tierra Caliente, el gobernador de Michoacán. Pero sí, dice Silvano Aureoles, es increíble que todavía no creamos este asunto de la pandemia, que es una cuestión mundial y que, pues ha habido afectaciones de decesos de miles y miles en todo el mundo y también, por supuesto, en nuestro país, en México. Pero ahí están dos cosas, la campaña fuerte, cruda, para mover conciencias, y la opinión de López Obrador diciendo que infunde miedo y que es autoritaria. Ojalá que nos dejes tu comentario en las redes sociales respecto a estos temas. Sería muy interesante que el señor presidente supiera lo que piensa la gente, o si lo apoyan en su manera o en su percepción de ver las cosas, ¿no? El propio presidente hoy en la mañana, en la conferencia de prensa, fíjese que dijo varios asuntos aparte de la campaña de la Ciudad de México. Dijo que la epidemia de COVID-19 en México, a esta epidemia se le está incorporando una nueva, la de las noticias falsas, o dijo la infodemia. Hay que reconocer que ese término de infodemia ya lo ha utilizado la Organización Mundial de la Salud cuando se refiere a las mentiras falsas, a las fake news. Pues dice el presidente López Obrador que este virus, la infodemia, produce desinformación y alarma y afecta la convivencia social, pero que no es un asunto de censura. Vamos a ver y escuchar al presidente. Lo de la infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma, y desde luego que afecta la convivencia social. No es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos cómo funciona. Se llama automatizar, así le llama Twitter. Es decir, automatizar significa que
participan equipos, computadoras, reproductoras, robots. Entonces no es la manifestación libre, espontánea de las personas, sino de mecanismos artificiales creados para difundir mentiras, calumnias o noticias falsas. Bueno, ahí tenemos al presidente López Obrador. Y fíjense que allí lo acompañó Genaro Villamil. ¿Quién es él? Él es presidente del Sistema Público de Radiodifusión. Él hizo una convocatoria al Instituto Nacional Electoral, ¿sabe para qué? Para auditar las cuentas de redes sociales de los partidos políticos, de quienes aspiran a fundar partidos políticos y de políticos en general que destinen recursos públicos a estas. Yo creo que está bien, pero deberían de empezar por el presidente, secretario de gobierno. Todo se debe predicar con el ejemplo, ¿sí? Y yo creo que el presidente López Obrador, con esa cuestión de que la transparencia, el cero corrupción, entre otras cosas, no tendría ningún problema de que auditaran también sus cuentas de Twitter para ver cómo andan las cosas, porque bots hay en todas partes. ¿Cómo les dicen, ingeniero? Granjas de bots, ¿verdad? De que, bueno, estas cosas automatizadas de que solamente están atacando, descalificando y no son personas físicas que estén expresando libremente su forma de pensar, sino que se manejan para atacar, etcétera, a cualquier persona, ¿no? Pero en este sentido, Twitter tiene cuentas verificadas con esta palomita azul. Dice Villamil que antes la Gacetilla o el caso de la televisión, cuando es una entrevista pagada, que se debe distinguir cuando esa entrevista fue pagada por parte del cliente, o una promoción, o los infomerciales políticos, y que así debería ser en Twitter y en las redes sociales, saber cuando una cosa es pagada. Pero insisto, debe ser parejo para todos, si lo pide de una manera seria Genaro Villamil, pero él lo pidió de la siguiente manera. Lo que aquí creo que importa mucho es que Twitter, la empresa Twitter, haga transparente no solamente los ingresos que tenga, sino que señale al usuario, o que nos señale a los usuarios, así como verifica cuentas con esa palomita, que también pusiera algún distintivo en donde se señale que esa información o esas cuentas están coordinadas y pagadas. Es como la Gacetilla. Como cuando hablábamos de la Gacetilla en la prensa, que se distinguiera la Gacetilla con un recuadro, o en el caso de la televisión, que se distinguiera cuando era evidentemente una entrevista pagada o una promocional pagada, ¿no? Los infomerciales políticos, de los cuales fue muy famoso el periodo de Peña Nieto. En el caso ahora de las redes, el tema es que se distinga cuando se trata de una posición y de una campaña pagada. Pero también creo que es importante convocar al Instituto Nacional Electoral, al INE, para que audite y revise las cuentas de los partidos políticos, de quienes aspiran a fundar partidos políticos, de agrupaciones políticas nacionales y de políticos como gobernadores o legisladores que destinen recursos públicos a redes sociales. Mire, esto lleva un tema muy claro, ¿eh? Obviamente esto que expresó Genaro Villamil, de que el INE audite, el INE por sí mismo no puede decir, a ver, yo me voy a poner a auditar pues las cuentas de Twitter de todos los políticos. ¿Y dónde queda la regulación del Internet? ¿Dónde queda el legislativo? Donde tiene que pasar, ahora sí que donde se tiene que tocar base para regular Internet es en el legislativo. Después de que el legislativo se apruebe, si es que es de esa manera, bueno, entonces ya podrá tener las facultades INE para poder realizarlo. Vamos a ver qué sucede, porque todo parece que va a apuntar para allá, la regulación de Internet. Así que incluso hay varias publicaciones del año pasado para acá,
de que algunos gobiernos en el mundo, no solamente en México, están pensando en esto, en regular lo que es Internet, algo que se pensó que era una cuestión libre completamente, con sus riesgos. Internet, que es una situación muy, muy delicada, porque tanto hay información, si es bien usado el Internet y de manera adecuada, es un verdadero tesoro de información, de verdad. Se encuentran algunas cuestiones, ponencias, ahora sí que conferencias magistrales, datos precisos, pero una maravilla. Pero si uno lo utiliza para mal, también, cuidado, es una situación muy complicada. Así que antes de que el INE pudiera tomar una determinación, primero tendría que pasar por el legislativo. Bueno, pues es lo que se intenta, al parecer, y hoy se habló de la infodemia y de la posibilidad de que se auditen las cuentas de Twitter de la clase política, pero si es así, pues que sea parejo, ¿verdad? Mire, vamos al mensaje precisamente que desde la Tierra Caliente ofreció el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en este sentido de la cuestión del COVID-19, de tratar de generar conciencia respecto a estos temas. Vea usted. Lo que les voy a decir, sobre todo para la gente de Apatzingán, la Tierra Caliente, la tomen muy en serio. Primero, estoy aquí hoy, martes 5 de mayo, acompañando al señor presidente municipal a supervisar el funcionamiento de estos filtros informativos, filtros preventivos, donde se proporciona información a los viajeros, a los que cruzan por esta vía, que viene desde Cuatro Caminos hasta Buenavista y sigue hasta la sierra, hacia Tepeque, Coltomana y Villa. Se le está dando la información precisa de las medidas a tomar antes de enfermarse, que es un asunto muy importante. Esta enfermedad, conocida en el mundo como COVID-19, su nombre tiene que ver con el año en el que aparece y la provoca un virus conocido en el mundo médico como coronavirus. Lo que se ha encontrado hasta ahora de esta enfermedad desconocida, muy contagiosa, es que es nueva, es una novedad, sabemos muy poco de ella y de lo que sabemos es que es terriblemente contagiosa. En lo que una gripa normal, en un periodo de incubación del virus, un enfermo de gripa puede contagiar a 10 de COVID-19, en ese mismo tiempo, ese mismo contagiado va a infectar a 20,000. Esa es la diferencia. Mientras uno contagia a 10, el coronavirus, el COVID, contagia a 20,000. Y así se va multiplicando. Por eso el alto riesgo que representa su propagación y los efectos que genera, sobre todo en personas que tienen alguna deficiencia orgánica, que son vulnerables, como se conoce en términos médicos también. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los adultos mayores, personas mayores de 60 a 65 años y que tengan problemas de hipertensión, problemas de diabetes, que es muy frecuente encontrarlo, o que tengan problemas de sobrepeso. Son las tres variables. Ahí tenemos lo que dice precisamente, bueno, pues el gobernador Silvano Aureoles Conejo en este mensaje. Y aunque ya le habíamos informado del arranque de la entrega de alimentos por parte del gobierno, bueno, pues esta campaña que ha estado realizando, o este programa alimentario más bien dicho, ya van o ya suman más de 4,000 apoyos dentro de este programa Michoacán Alimenta. Por eso también le vamos a presentar lo siguiente. Nos encontramos en esta bodega de aquí de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público para dar formalmente el arranque del programa de Michoacán Alimenta. Primero vamos a atender a los enfermos. Segundo, todos los grupos en riesgo. Tercero, los que tienen alguna vulnerabilidad por ingreso. Por eso también he instruido para que quien haga la entrega correspondiente en el domicilio de los alimentos sea la Policía Michoacán y que se tenga la certeza
de que es un programa transversal y totalmente transparente. Estaremos revisando en función de cómo evoluciona la enfermedad para que no les falte comida, hermanas, hermanos. Ese es el reto, que no les falte la comida. Todas y todos somos Michoacán y juntos vamos a sacar a Michoacán adelante. Ahí tenemos esto del gobernador. Antes de ir a más información que le tenemos listo, de último momento me llega esto de un tuit que subió Javier Jiménez Espriu. Él es el titular de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Informó de la muerte de otro cajero receptor de Capufe. Sí, afectados por otra víctima del COVID-19. Murió por COVID-19 anoche J. Merced Nava Hernández, de 56 años de edad, cajero receptor de una de las casetas, por supuesto, de Capufe, con 24 años de servicio, falleció. A sus familiares, compañeros, amigos, nuestras sinceras condolencias. Eso lo subió el día de ayer, pero ya anteriormente, el 1 de mayo, hace unos días, había subido otro precisamente y había hablado de otra persona, otro cajero también, pues víctima del COVID-19. Híjole, imagínate cuánta gente atiende, ingeniero, cuánta gente pasa por ahí, cuánta gente pasa y el intercambio del dinero, el cambio, híjole, está complicado, ¿eh? Por más que pudiera tener guantes, todas las protecciones, un descuido, un mínimo detalle, bueno, pues caray, pues sucedió esta tragedia de 2 personas, de cajeros receptores de Capufe, de lo que es Caminos y Puentes Federales de Ingresos, a causa del coronavirus COVID-19, y también las personas esos cajeros que tenían COVID, pues las personas a quienes le entregaron el dinero, ¿no? O el cambio. Bueno, pues habrá que ver, muy difícil rastrear todo esto, pero pues lamentable esto que sucede. Mire, vamos a avanzar porque dentro de todo lo que se ha dado a conocer, llegó un momento en que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, empezó a hacer una disertación sobre la historia de las pandemias, una referencia de por qué se está actualmente comportando de esta forma lo que es el COVID-19, y habló un poco de una referencia en este sentido. Vamos a escucharlo. La historia de las pandemias y las epidemias diversas a lo largo de centenas de años demuestran que no es factible, ojalá lo fuera, pero no es factible, no es posible detener una enfermedad epidémica, si no, no existirían las epidemias. Pero lo que sí es posible es mitigarla, y mitigarla quiere decir reducirla, achicarla, bajarla, atenuarla, minimizarla, hacerla menos impactante. Esta es la curva de la Ciudad de México, del Valle de México, no es de todo el país. Y aquí está, ahora sí, números reales de casos, el tiempo, los casos. 3 elementos de información. En la curva roja está la predicción. Esta predicción es la que hicieron los grupos científicos de matemáticos coordinados por el CONACYT hace varias semanas, cuando todavía no se conocían todos estos casos, e hicieron esta predicción. Y la hicieron con base en los primeros casos que se presentaron en el intervalo de 10 días, antes de que viniera el punto de inflexión, y después, con un modelo matemático de transmisión, pudieron predecir que esto es lo que habría ocurrido. La curva verde es también una predicción que hicieron los mismos grupos académicos el mismo día. Y dijeron, esto es lo que habría pasado sin intervenciones, esto es lo que pasará dado que empezaron las intervenciones. Y para hacer esta predicción, además del modelo matemático, utilizaron los datos posteriores al 22 de marzo, que está por aquí, y es este segmento de datos. Íbamos más o menos aquí cuando hicieron la predicción y dijeron, eso es lo que va a pasar. Bueno, pues López-Gatell habla también, obviamente, dentro de la historia de las pandemias, la importancia de lo que él llama y acuñó como frase, aplanar la curva, que esta frase también ha tenido mucha
ahora sí que cuestiones polémicas y diversidad de opiniones, ¿verdad? Y también dentro de todo esto, López-Gatell habla de la disminución, del asunto de disminuir la cuestión de los contagios. Hay quien señala y hay quien dice, porque de repente hace algunas semanas sacó el tema del modo centinela, que había que multiplicar por 7, por 8 o por 9 la cantidad de infectados, porque no podían hacer pruebas y aplicarlo pues tantos como en otros países, ¿verdad? Que eran como muestras representativas. Vamos a escuchar a ver lo que comenta a continuación. La curva epidémica representa la intensidad de la transmisión día por día. Esto se refleja porque uno puede ver en el número de contactos el evento que ocurrió 7 días después, que es la transmisión. La transmisión es el contagio. Por eso la curva epidémica da información de manera casi directa sobre la intensidad de la transmisión. En un momento dado, si esta transmisión persiste, siempre existirá el riesgo de que a partir de los casos existentes de los últimos 14 días, por eso le damos tanto énfasis a estas personas infectadas en los últimos 14 días, hubiera más eventos de transmisión y propagación. Entonces, esta buena noticia de disminución, una disminución de 3/4 partes prácticamente en la magnitud de esta epidemia, debemos tomarla en 2 sentidos por lo menos, con mucha cautela. El primer sentido, como un signo muy alentador del éxito que tiene México y que es atribuible, desde mi punto de vista, a la sociedad mexicana, porque quien aplanó la curva fue la sociedad mexicana, fue cada una de las personas que voluntariamente, de una manera organizada, solidaria, decidieron quedarse en casa y decidieron no contagiarse ni contagiar a otros. Entonces creo que eso es digno de reconocimiento, de aprecio, de agradecimiento y de admiración. Pero no debe interpretarse como una señal de que podemos anticipadamente suspender las medidas. Si suspendemos las medidas de manera anticipada, lo que vamos a tener es un rebrote, vamos a tener un repunte nuevo de la epidemia. Por eso he dicho una y otra vez, sí y solo sí, nos mantenemos con estas intervenciones hasta un momento razonable en donde la cantidad de contagios se puede manejar de una manera semejante a la fase 1. Noten ustedes que si dividimos la curva epidémica en 2, es como verla con un espejo. Lo que ocurrió al inicio fue de subida, lo que ocurre después es de bajada, y los eventos de baja transmisión aquí en la fase 1 pueden ser comparables con los eventos de baja transmisión en la salida. Pero eso se tiene que hacer de una manera muy organizada. Eventualmente tenemos que hacer lo que llamamos desconfinamiento, la liberación de las actividades. No se puede mantener perpetuamente una sociedad en este estado de limitación de su movilidad en el espacio público. No se puede. En una economía como la mexicana, en una sociedad que tiene al 50% de las personas viviendo al día, si nos mantenemos de esta manera, empezamos a causar graves y grandes daños a las personas, a su bienestar. Entonces, en todo momento, cada día, cada minuto del manejo de esta epidemia, desde la planeación, el 3 de enero, cuando empezó, tenemos estos 2 elementos por considerar. Vamos a ir dejando claro que una cosa son las medidas generalizadas nacionales, muy oportunas, muy útiles, muy efectivas para hacer este control inicial de la epidemia, y otra situación diferente es que, como hemos dicho muchas veces, las ciudades del país tienen distintos momentos de epidemia. Bien, ahí tenemos a Hugo López-Gatell. Recuerde que de lunes a viernes a las 2 de la tarde, sí, a las 14 horas, las noticias del día con un servidor. En la producción, el ingeniero Miguel Ángel Lobato. Y saludos a la gente que nos está viendo en ese momento, dejando algún comentario, alguna reacción en Facebook. Recuerde, americanovictor.com es el portal. Víctor Americano en Facebook y @americanovictor en el Twitter, el canal de YouTube también.
Saludos a Miguel Ángel Salazar García, que le subamos al volumen. ¿Estamos bien, no, ingeniero? Sí. Bueno, vamos a checar todo esto, Miguel Ángel. Gracias. Gracias a Salvador García Espinosa, doctor. Carmen López Bonilla, don Régulo Lobato, gracias que están al pendiente. Mi estimado Marcos Knapp, un atento saludo, siempre está al pendiente. Ojalá que algún día te animes, mi estimado Marcos Knapp, a hacer algún comentario, alguna crítica, alguna opinión vía telefónica. Marcos Knapp es muy puntual en sus comentarios. Coincidimos allá en CB Televisión en línea por línea y nos echábamos unos buenos comentarios en aquel entonces, hace ya algunos años. Flor Piedra, un atento saludo. Mi estimado ingeniero Aldo Cruz Serrano, un abrazo. Lo que pasa es que él hace una reflexión, dice: saludos, amigo Víctor Americano, muy triste al ver la situación en Lázaro Cárdenas, más al enterarme del fallecimiento de un buen amigo y de otros que están infectados. Cierto, Aldo. Te mando un abrazo, muy atento. La verdad sí sentimos mucho el fallecimiento del ingeniero Trujillo, una persona con la que tuvimos la oportunidad de estar, imagínate, ingeniero, en la preparatoria, en la prepa. Y Aldo hace una reflexión muy particular y lo voy a compartir. A veces, dice, fui incrédulo respecto a esta pandemia, pero cuando uno se entera de que una persona cercana fallece por esta enfermedad y otra persona o conocido que está luchando por sobrevivir, realmente se da uno cuenta de la magnitud de lo que está pasando. Vaya, es una situación que de verdad, bueno, pues hay que tomarlo con toda la seriedad. Y lamentablemente, pues la gente que ha fallecido. Y también, a ver, déjenme ver por acá, tenemos más reacciones. Darío Santana, un atento saludo, Darío. Gracias a la licenciada Fernanda Arjona por la reacción. También a Laura Martínez, Víctor Manuel Mexa, Alicia Hurtado Zavala, Carmen Durán, Carmen López Bonilla, José Miguel Rubio, Arnulfo Rascón, mi estimado Arnulfo, ex vecino, Odette Delfín, la doctora Odette Delfín. Bueno, pues un atento saludo a toda la gente que esté al pendiente. Fíjese que vamos a avanzar, vamos a tener unas notas internacionales, pero que sé que le van a interesar. Fíjese muy bien lo que le vamos a comentar. La Organización Mundial de la Salud advierte prácticamente a diario, fija posturas de diversos temas. Y la OMS ha advertido de lo siguiente, de que es muy posible que no se vuelva completamente a la normalidad después de que termine la pandemia del COVID-19. Hay que decir que va a terminar, pero el COVID-19 llegó para quedarse. Cada año va a estar por acá o va la presencia del coronavirus, y dependiendo de cómo manejemos en cuanto a higiene, prevención, etcétera, etcétera, es que podamos evitar una hasta segunda oleada, que sería posible, pues se tiene que evitar. Pero dice, varios países podrían volver a adoptar el confinamiento, si no gestionan de manera atenta esta transición. Algunos países lo quisieran adelantar por las cuestiones económicas, pero en ese afán de adelantar la transición del confinamiento, bueno, pues han tenido segundas oleadas, hay que decirlo. Así que esta pandemia, dice la OMS, se va a superar, pero cambiará la vida normal de la humanidad, dijo Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud. Dice, eventualmente el COVID-19 va a retroceder, pero no puede haber una vuelta atrás a los negocios como siempre o a la actividad cotidiana como la teníamos anteriormente. Es lo que ayer o antier le platicaba, recordará usted, es lo que le decía hace algunos días. Vaya situación, hay que tomar esto con mucha seriedad. Y fíjese que dentro de todo este contexto que le estoy comentando, hubo el regreso a clases. ¿Sabe dónde? En el origen del coronavirus, en Wuhan, allá en China. Ya reabrieron los institutos educativos, por lo menos 57,800 alumnos de cursos superiores han vuelto ya a clases en 121 colegios de la zona cero, donde pues regresaron con mascarillas, con estas caretas de plástico, y todas las medidas, guantes, etcétera, etcétera, para impedir cualquier tipo de rebrote, las manos desinfectadas. En la escuela los reciben en fila india, con la sana distancia, que allá, quién sabe cómo se dirá, pero con la distancia necesaria.
Bueno, pues a través de escáneres que miden la temperatura, así regresaron hoy estos alumnos allá en China. Hay también algunas fotografías que le vamos a presentar después de alumnos de primaria, por decirlo, donde les implementaron como un sombrero, de que tienen como 1 metro alrededor de ellos, con la mascarilla, con lo que es esta otra cubierta de plástico, y el sombrero para que no se puedan acercar los unos a los otros. Así que el regreso que hay de los estudiantes en China, en la zona 0, en la zona de origen del coronavirus, son con extremas medidas precautorias de higiene, de sanidad y también para que no haya un rebrote. Así las cosas allá en China, ¿eh? Por algo dice esto el director de la OMS. Y entre otras cosas le platico también de algo que llama mucho la atención y que se origina en Israel. Fíjese que el Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica da a conocer que ha desarrollado un anticuerpo que ataca el coronavirus en los enfermos y lo neutraliza. Sí, así como lo escucha. En los enfermos, los que ya tienen el diagnóstico de COVID-19, lo ataca y lo neutraliza. Habla el ministro de Defensa israelí, Naftali Bennett, que es un logro asombroso. Él visitó el laboratorio de este instituto al sur de Tel Aviv, donde le mostraron el anticuerpo que ataca al virus de forma monocional y lo neutraliza. Bueno, pues esto es el avance que ha habido allá en Israel. Vamos a darle seguimiento a este tema porque sería una noticia formidable después de esta situación que hemos estado viviendo, que es la pandemia. Bueno, pues ahí tenemos esta situación. Y también le quiero comentar ya regresando acá, regresando a Morelia, regresando a Michoacán, las cuestiones y las fechas de sanitización que realiza el ayuntamiento. Le platico que hoy tuvo 3, nada más que la primera fue en la mañana a las 11 de la mañana, pero también va a tener estas que están ahí en su pantalla. Mire, la primera, por aquí la tengo. Aquí está y está en su pantalla de las redes sociales. Es a las 9 de la noche, ¿verdad, ingeniero? Sí, es el de las 9 de este 6 de mayo. En las siguientes avenidas van a realizar actividades de sanitización el gobierno de Morelia, en Poliducto, Pedregal, es Diamante, ¿no? O Diamante, es Diamante, ¿no? Escuadrón 201, y cerrar puertas y ventanas, porque invita el Ayuntamiento de Morelia a que permanezcas en casa y cuides tu sana distancia. Ahí están las avenidas que van a ser sanitizadas. Eso a las 9 de la noche. Y a las 10 de la noche de hoy mismo van a estar sanitizando calles y espacios comunes de estas colonias que voy a mencionarle y que también están en su pantalla. Linda Vista, 4 de marzo, La Guadalupe, Jardines de Guadalupe, Conjunto Habitacional Tepeyac, La Irrigación, también en La Colina, Ejidal Tres Puentes, Primo Tapia Poniente, Jaime Nuno, Carlos Salazar, Linda Vista Poniente, Unión Popular Solidaria y también Infonavit La Colina. Cerrar puertas y ventanas porque a las 10 de la noche van a estar en las calles y en los espacios comunes sanitizando los expertos en este tema por parte del Ayuntamiento de Morelia. Y bueno, que también han estado sanitizando las patrullas de la Policía de Morelia, han estado sanitizando, ¿saben qué? Las unidades recolectoras de basura que dependen del ayuntamiento, también han estado sanitizando todo esto, importante sin duda alguna lo que le estamos comentando. Fíjese que dentro de todo este contexto, déjeme le platico, hay historias importantes, hay mensajes de enfermeras, de enfermeros de cuerpo médico, de gente, profesionales de la salud en esta época de coronavirus. Vamos a poner atención a lo siguiente. Hoy, 5 de mayo, se celebra el Día Mundial de Higiene de Manos. Es una gran oportunidad para afianzar nuestro compromiso en la realización de esta sencilla práctica para beneficio de todos nuestros pacientes. La pandemia COVID-19 exige hoy más que nunca enfocar nuestros esfuerzos para romper la cadena de transmisión. Como profesional de la salud, recuerda realizar higiene de manos en los 5 momentos de la atención. Tu seguridad es lo más importante. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Gobierno de México. Ahí tenemos, le voy a decir por qué tomamos este mensaje que aunque fue ayer, el Día
de lavado de manos. Imagínense, el 5 de mayo, ella, lo que es la jefa Fabiana, le dicen, es la enfermera Fabiana Cepeda Arias, es la que ha llamado en varias ocasiones, a que terminen las agresiones de una vez por todas en contra del personal de salud. Lo ha dicho con lágrimas en los ojos. Ha estado al pendiente de todo esto, se ha tomado como un estandarte en cuanto a las enfermeras se refiere, ha dado mensajes justo al lado del presidente López Obrador y también de Hugo López Gatell, y en ese sentido pues se nos hizo importante escuchar pues lo que tiene que decir, y también mandamos, y todas las veces que sea necesaria y todo el tiempo que tengamos disponible, un saludo muy afectuoso, un reconocimiento total a todo el personal de salud, a todo el personal médico que hacen grandes cosas, una labor de verdad destacadísima en toda la República Mexicana, y con todo y eso, muchos lo hacen por el gran amor que le tienen a esta profesión, porque muchos de ellos yo conozco, no me lo han contado, conozco y me han dicho también gente de mucha confianza, que hay algunos médicos, ellas y ellos, que se tienen que comprar sus utensilios, su cubreboca o su mascarilla, la N95, porque de plano no les llegan, y bueno, pues el gobierno tiene la obligación de proporcionar todo el equipo necesario a las enfermeras, a los enfermeros, a médicos, a ellas y a ellos, para poder atender toda esta situación que estamos viviendo, que es el COVID-19. Es una situación que no se puede dejar atrás, por supuesto, y que ojalá no volvamos a ver esos materiales paupérrimos de la tercera, transparentes, que hacen llegar a algunos hospitales y que después tienen que salir a explicar que por qué, que esto, que el otro, que aquello, cuando son los propios médicos los que están haciendo videos y están subiéndolos a las redes sociales. Un saludo a todo el personal médico de salud, y de verdad que ya no haya ni un solo caso, ningún solo caso de ataque, ni verbal, ni físico, mucho menos al personal médico y personal de salud. Mire, hablando de todo esto, esta historia es muy interesante. Un paciente recuperado de COVID-19, un paciente recuperado, pero en este video que le vamos a presentar nos presentan, válgame la redundancia, la historia de una manera muy particular. Fue una evolución favorable, a pesar de haber estado intubado prácticamente 15 días y ante tener ciertas condiciones las cuales favorecen su agreso, pues el día de hoy se fue a casa. Pues siento una emoción muy grande en haber sobrevivido a una situación tan fuerte, tan lamentable que está ocurriendo ahorita en todo el mundo. Dios los bendiga. Expresar esta gran emoción de que por fin hoy me lo llevo a casa, muy agradecida con Dios, con el instituto, con el personal de este hospital. Gobierno de México. Sí, es una cápsula que generó el Gobierno de México, pero que vale mucho la pena comentarlo. Tengo 3 minutitos, ¿verdad, ingeniero? Porque me llega en este momento el ranking de Mitofsky, de Consulta Mitofsky, en cuanto a gobernadores y gobernadoras de México en la aprobación ciudadana respecto a la cuestión del, a ver, déjeme ver, sí, en cuanto a su gestión, y también la aprobación de gobernadores de Consulta Mitofsky, la aprobación gobernadora a los meses de gestión. El estado número 1, de acuerdo al ranking de Consulta Mitofsky de la aprobación ciudadana en abril 2020, número 1 es Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, 2 Jaime Bonilla de Baja California, 3 Carlos Mendoza, Baja California Sur, Carlos Aiza de Campeche, a ver, déjeme ver, también Ignacio Peralta de Colima, Rutilio Escandón de Chiapas,
Déjenme le platico, Michoacán está en el número 16, Silvano Aureoles Conejo en el número 16 en cuanto a la aprobación. Pues han cambiado las cuestiones de acuerdo a las últimas mediciones que habíamos dado en anteriores meses. Pues en último lugar está Alejandro Tello de Zacatecas, Mauricio Vila de Yucatán, Cuitaga García de Veracruz. A ver, déjenme ver. Sí, de acuerdo a consulta Mitofsky, es lo que estamos viendo en este momento. Vamos a tener todo esto el día de mañana con mayor calma para poder analizarlo sin duda alguna. Bien, pues hasta aquí la información, mucho le aprecio, mucho le agradezco a nombre de la producción del ingeniero Miguel Ángel Lobato, nuestros amigos que hacen home office, que es por supuesto Andy, Vania, Erika, César Moreno. Yo soy Víctor Americano, nos escuchamos aquí mismo el día de mañana. Las noticias del día con Víctor Americano, el acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo.